Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver en la siguiente historia. Capítulo 4. El ático estaba en silencio. Los sollozos casi silenciosos apenas llegaban a los suaves oídos de Kurama. Kurama hacía rato que se había acurrucado alrededor de las tres, con sus cálidas colas abrazándolas. Las tres chicas habían recuperado el color, pero la compostura que aún conservaban se había perdido por esa noche. La mirada de Kurama se dirigió hacia la ventana. El sol había comenzado a descender hacia el horizonte hacía horas, dejando toda la ciudad bajo sus pies bañada por la dorada luz del sol. Kurama sabía que debía volver con Naruto. Contarle lo que había aprendido. Quizás finalmente ir de cacería como en los viejos tiempos, simplemente matando humanos cuando lo ofendían. Su mirada se posó de nuevo en los cachorros rodeados por sus colas. Los tres estaban apiñados, tras haber rodado sobre sus colas hacía tiempo. Celine se merecía una cacería, o incluso algo peor. Una rabia silenciosa ardía en su pecho, su chakra latía en su cuerpo, implorando ser usado. Tenía que asegurarse de que su tamaño no fluctuara, no se atrevería a molestar a las chicas. Con un bufido, hizo algo que no había hecho en casi 6 siglos. Procurando no alzar demasiado la voz, pronunció una frase demasiado familiar de cuando Naruto era joven. Kage Bunshin no Jutsu. Kurama moldeó su chakra, forzándolo a una réplica exacta de sí mismo. El clon apareció de repente frente a él. Ambos Kurama intercambiaron miradas antes de que el clon redujera su tamaño al de un pequeño gato. Con un breve asentimiento, el clon, ahora con más chakra, despegó veloz como el viento, atravesando sigilosamente el ático y saliendo por la ventana que habían dejado abierta en la cocina. Un pequeño portazo resonó en la cocina. Una ventana que ahora estaba completamente cerrada. Suspiró. Al menos era silencioso y no hizo ruido, pero el portazo fue bastante fuerte. Kurama volvió la vista hacia las chicas, con la boca abierta para disculparse, pero se detuvo en seco. Profundamente dormidas sobre sus colas, las tres chicas estaban abrazadas. Un suave resoplido se escapó de lo más profundo de él. Suavemente, sus colas se enroscaron alrededor de ellas como una manta. Un ronquido interrumpió su silencio. Al bajar la vista, parecía que los ronquidos de Naruto, por desgracia, habían pasado a su hija. Trágico. Ahora tendría que vivir con dos de ellas roncando el resto de su vida. Sintió una pizca de lástima por sus compañeras, claro, hasta que ambas empezaron a roncar apenas unos instantes después de Rumi. Por supuesto, refunfuñó Kurama lentamente, sentándose en el suelo y apoyando la cabeza en sus patas delanteras. Reflexionó sobre el día, lo que había aprendido y lo que Naruto se vería obligado a aprender pocas horas después. Solo esperaba que asimilara bien la información y no matara a la bruja sin él. Hola. Soy Linebreaxan. El clon de Kurama voló a toda velocidad durante la noche. Al principio, sobrevoló los tejados de los negocios de Seúl. Luego, los tejados rurales del pueblo circundante, recorriendo silenciosamente los tejados de Texas, Metal y Texas. No tardó mucho en transformarse en las ramas de un bosque cercano. Tardó horas en llegar finalmente a las montañas rocosas de Ulsan Valley. Usando chakra, se adhirió a la ladera de la montaña, corriendo a toda velocidad hacia su hogar compartido. La entrada de la cueva estaba oculta por un genjutsu, una habilidad que Naruto había adquirido posteriormente en su larga vida. La ilusión era, en el mejor de los casos, frágil. Naruto no había sido bueno en ella durante su vida mortal. Poco había cambiado desde que se convirtió en demonio. La ilusión fluctuaba a su alrededor al atravesarla. La fina capa de chakra, que sin duda pertenecía a su equipo, siempre había sido un pequeño consuelo. Incluso ahora, mientras solo sentía rabia, el cálido chakra alivió sus músculos tensos de una manera que solo Naruto había logrado. Kurama dejó escapar una risita al entrar finalmente en su vivienda. El pequeño recibidor que habían preparado lo recibió como una cálida manta. Cómodo era la única forma de describir su hogar. La habitación estaba pintada de un naranja suave, nada que ver con el color brillante que Naruto había usado en su juventud.
Kurama se abrió paso hasta su hogar, dejando que el calor que siempre lo recibía se filtrara a través de su pelaje hasta su piel. Su destino era la habitación abierta. La cocina, la sala y el dormitorio, todos ubicados en el amplio espacio abierto que habían creado en la cueva hacía tanto tiempo. La habitación albergaba todos los recuerdos que él y Naruto habían forjado a lo largo de los siglos. Un corte o agujero ocasional cubría cada pared. Nadie podía pasar años sin pelear con su compañero de cuarto, y él y Naruto no eran la excepción. Habían tenido muchos desacuerdos a lo largo de los años, generalmente solo una pequeña riña, pero siempre terminaba en una pequeña pelea que los dejaba exhaustos al final de la noche. Naruto, llamó Kurama al espacio abierto. Esperaba una respuesta, pero no hubo respuesta. Al adentrarse en la habitación, la cama estaba revuelta. Las sábanas estaban intactas, todavía tendidas con la pulcritud con la que Kurama había golpeado a Naruto a lo largo de los años. Sus colas se movían nerviosamente tras él. Al acercarse al sofá, supo que Naruto había pasado varias horas allí ese día. Tazas de ramen baratas se alineaban en la pequeña mesa de centro que tenían, un par de palillos rotos junto a la última taza, una aún llena de caldo. Kurama dejó escapar un suave suspiro y se estiró un poco antes de trotar hacia su cama. Era de felpa, algo que Naruto había insistido en hacerle. Fue una de las primeras cosas que hizo cuando empezó a practicar costura. El grato recuerdo hizo que una pequeña sonrisa se extendiera por las fauces del zorro. Acomodándose, solo podía contar las horas, esperando en silencio a que su cachorro regresara a su guarida. Finalmente, a medida que la madrugada se convertía en horas más aceptables, un movimiento de pies llegó a sus oídos. Suave, deliberado, no accidental, solo para hacerle saber que estaba allí. Lentamente, Kurama levantó la cabeza. Sus ojos encontraron a Naruto con la misma facilidad con la que encontraron el sol al mediodía. Su brillante cabello amarillo no se había desvanecido en todos sus años. 3 cicatrices recorrían sus mejillas, adornando su rostro desde el día en que nació. El naranja apagado de su kimono era la guinda del pastel. Un ninja con colores brillantes, ¡qué espectáculo! Pasas demasiado tiempo en esa piedra, dijo Kurama en voz baja, como si eso rompiera el silencio con más suavidad. Naruto se tensó, pero soltó una risita triste. Me conoces demasiado bien, ¿verdad, Kurama? Naruto le sonrió con tristeza, con los ojos enrojecidos por un rojo demasiado familiar. A veces estar ahí me hace sentir como si todavía estuvieran aquí, con nosotros en esta nueva era. Kurama se quedó mirando por un momento, antes de asentir lentamente. Todos tenemos gente que extrañamos, Naruto, pero elegiste la noche correcta para el luto. Ven, siéntate conmigo, Kid. La sonrisa de Naruto se entristeció al acercarse, apoyándose en el imponente cuerpo de Kurama. ¿No quiere verme? De verdad, Kura, deberíamos haber dejado a la pobre chica en paz. No me imagino que ser cazador y demonio sea una vida muy cómoda. Naruto dejó escapar un suave suspiro. Siempre había llorado a la hija que nunca pudo criar, pero al menos tenía un cierre. Ella nunca formaría parte de su vida, y esa era su decisión. Kurama soltó una risita y, moviéndose lentamente, derribó a Naruto con una de sus colas, haciéndolo caer sobre la cama, apenas lo suficientemente grande. Al contrario, en realidad, la cabeza de Naruto giró hacia él tan rápido que pensó que se le caería, boquiabierto de sorpresa. Tenía tantas preguntas que decidió mantener a mi verdadero yo como rehén en esa torre suya. Solo soy un clon, habría esperado a que terminara, pero hubo cierta revelación. Naruto frunció el ceño. Ladeó la cabeza como cualquier cachorro de zorro. Un pequeño gemido de tristeza lo abandonó al girarse completamente hacia él. Kurama dejó que el silencio lo separara por un instante. La mirada esperanzada en el rostro de Naruto lo hizo dudar. La carta, Kurama hizo una pausa, sin saber cómo empezar una conversación así. La carta era falsa, Naruto, Ryuya estaba muerto cuando la recibimos. Kurama sintió que la atmósfera de la habitación cambiaba al instante. La mirada de Naruto lo encontró mientras se levantaba lentamente. Naruto escrutó su rostro, desesperado por encontrar una mentira o alguna falsedad. Naruto suplicaba que fuera una broma pesada, un falso Kurama u otro demonio haciéndose pasar por él.
pero todo su intuición le decía lo contrario. Este era Kurama. Esta era la verdad. Una sensación débil lo recorrió, demasiado débil para ser furia, apagada. Sentía como si todo su cuerpo ardiese. Lentamente, se acercó a su escritorio. Estaba desordenado, como casi todo en casa. El buzón sobre la mesa solo había contenido un documento. Sus manos abrieron la tapa de porcelana con una delicadeza que solo adquirió más tarde en la vida. La carta llegó a sus manos rápidamente. Sus dedos temblaban al sujetarla. Este documento. Esta carta. Esta falsificación. Había atormentado sus sueños durante años, provocándolo con la voz de su amada. Abrir las páginas le había costado casi todas las fuerzas, pero pronto se encontró frente a cada línea escrita. Las letras, cada una escrita con esmero, detallando sus razones, por las que no quería volver a verlo, estaban borrosas. La tinta fresca se había depositado suavemente sobre el papel desde que la desechó por primera vez. Muerto. Suryu, su amado, se había ido de este mundo. Y él ni siquiera lo sabía. Sus piernas se movían solas y su mente estaba en piloto automático. Naruto. Naruto. ¿A dónde vas? Kurama lo siguió, recorriendo su hogar mientras Naruto empujaba cada obstáculo a su paso hasta el suelo. Kurama se estremeció ante la flagrante destrucción de su hogar cuidadosamente construido, pero dejaría que su cachorro se saliera con la suya, solo por esta vez. No me sigas, Kurama, nadie saldrá lastimado. Su voz áspera llamó en el aire tenso que los rodeaba. Kurama se detuvo en seco, mirando al hombre frente a él con los ojos entrecerrados. Kurama no quería dejarlo, pero sabía que Naruto no se movería. Kurama caminó a su lado, rozándole la pierna, con la cola rodeándola. Intentó encontrar los ojos de su cachorro, pero este solo miraba hacia adelante, hacia la puerta. Con un suspiro, Kurama se sentó junto a su cachorro. Vuelve pronto Naruto, tienes una hija que ver. Naruto tarareó en señal de asentimiento antes de salir de su casa. Kurama lo observó mientras huía a través del genjutsu unidireccional. Los suaves rayos dorados de una nueva mañana se filtraban entre los árboles de la montaña frente a ellos, iluminando la figura de Naruto mientras huía. Él esperaría. Por su equipo, siempre lo hacía. Capítulo 5. Las mañanas en la torre siempre habían sido lentas. Mira siempre se despertaba primero. Era la única de las tres que sabía cocinar, así que el desayuno siempre había sido su especialidad. Rumi siempre se despertaba segundo. Vivir con Celine durante tanto tiempo parecía haberle grabado en la cabeza la hora de empezar a las 7 de la mañana. Zoey, siempre la reina de belleza, siempre era la última en despertarse de las 3. Siempre usaba la misma excusa de que necesitaba dormir bien. Pero, al llegar la mañana, las tres chicas durmieron profundamente. Su cama era extrañamente más cómoda y su manta mullida, más cálida. Y, por supuesto, tenerse la una a la otra significaba que ninguna quería levantarse. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Mira finalmente se hartó de dormir. Tenía los brazos entumecidos. Con cuidado, levantó a Zoe y a Rumi de su alta figura, rodando lentamente del extraño y abultado, pero de alguna manera cómodo, colchón en el que las tres habían dormido la noche anterior. Si hubiera sido la habitación de cualquiera de ellas, se habría desplomado en un grueso puff que todas tenían al lado de sus camas. Oye, no los juzgues, despertar fue difícil, ¿de acuerdo? Por desgracia, no estaban en ninguna de sus habitaciones. Bajarse de la cama solo significó rodar sobre el duro suelo de madera. Maldita sea. ¿Eh? ¿Qué demonios? Rumi y Zoe asomaron la cabeza por debajo de la esponjosa manta naranja que las envolvía. Miraban a su alrededor con ojos adormilados buscando a su novia desaparecida. Se notaba que seguían cansadas. Mira gimió desde el suelo, levantando la mano a ciegas mientras parpadeaba para quitarse el sueño, frustrante y persistente, de los ojos. Zoe la encontró primero, arrastrándose hasta el borde de la cama como una oruga que se olvidó de caminar solo para tomarle la mano. Rumi la siguió, incorporándose y arrastrándose hacia un lado, de alguna manera la más despierta de todas. Mira abrió la boca para hablar, pero una voz grave la interrumpió. Así que por fin han decidido despertar. Ya era hora, si me preguntas. De repente, se despertaron mucho más.
Mira y Zoe se incorporaron rápidamente, mientras Rumi convocaba a su Saingeo más humano, girándose hacia el origen de la voz. Su cama. ¿Qué? Una risa grave y retumbante las recibió como a una vieja amiga, cálida y acogedora. Y yo que creía que ya habíamos superado la amenaza, cuando te quedaste dormida sobre mis colas, la voz sonaba divertida, casi molesta. Rumi y Zoe miraron hacia abajo, esponjosas, anaranjadas, y sin duda provenientes del demonio zorro que tenían delante. ¡Dios mío! Se quedaron dormidas sobre un demonio. Bueno, un demonio que no era Rumi. Rumi y Zoe se tambalearon por un momento, antes de rodar desesperadamente fuera de sus colas, y ambos cayeron al suelo junto a ella con un fuerte golpe. Se hizo el silencio por un momento, antes de que las colas frente a ellos temblaran. Todos se detuvieron, esperando a que atacara, solo para quedar atónitos cuando el demonio empezó a reír. A carcajadas. Ja 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 Okami, deberían haber visto sus caras ja 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 ja. El zorro, Kurama, según la mente de Mira, rodó de lado, golpeando el suelo con la cola con alegría. Rumi suspiró levemente, disipando su Saingeon mientras un profundo rubor cubría su rostro. Zoe no se quedó atrás, cubriéndose la cara con ambas manos mientras emitía un leve gemido de vergüenza. Mira sentía el calor en las orejas, pero no se sonrojaba. De ninguna manera. Oh, Kami. Deberías haberlo visto. Te moriste de vergüenza. El zorro soltó unas cuantas carcajadas más mientras recuperaba el aliento lentamente. No tiene precio, simplemente no tiene precio. Oh, lo que tu padre no daría solo por ver eso. Estirándose, el zorro dejó escapar un bostezo. Su rutina matutina, supuso. Lentamente, trepó a su cuerpo, dejando que sus colas se extendieran elegantemente tras él. La luz del exterior iluminaba su pelaje de tal manera que parecía fuego. Lo habría admirado aún más si no hubiera sido un demonio el que irrumpió en su casa. Zoe no podía decir lo mismo. Sus ojos prácticamente tenían estrellas mientras miraba al enorme zorro. Lo había tocado. Era tan suave. Tan suave. Literalmente el más suave. Dios mío, tenía tantas preguntas. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué tan grande era? ¿Por qué tenía 9 colas? ¿Por qué no se las comía cuando podía? ¿Por qué no se iba mientras dormían? No era como si pudieran detenerlo. Pero, por desgracia para ella, solo pudo soltar una pregunta. ¿Por qué eres naranja? Zoe. La mano de Mira le tapó la boca rápidamente, sin mucha fuerza, claro, jamás le haría daño. Zoe la miró con desaprobación, antes de, Mira apartó la mano de su boca y soltó un pequeño grito. ¿Me acabas de lamer? Ven aquí, pequeña. Rumi suspiró profundamente cuando Mira derribó a Zoe al suelo. Ambas siempre habían sido propensas a la lucha libre, incluso mucho antes de que la banda se hiciera pública. A veces incluso la arrastraban a luchar con ellas, pero no era algo común. Sobre todo cuando sus patrones empezaban a extenderse desde su hombro. Se movió un poco, sintiendo una cálida presencia a su lado. Kurama estaba sentado a su lado, observándolas tal como era. Deben ser un puñado, la voz quejosa de Kurama aún le resonaba en el alma. Le resultaba familiar, de una forma abstracta. Como ver la Torre Eiffel en persona por primera vez. Siempre supiste que estaba ahí, pero tenerla a tu lado era algo completamente diferente. Aún así, esbozó una leve sonrisa. Lo son, pero no los cambiaría por nada del mundo. Su tono melancólico hizo que el zorro le diera un suave golpe en el hombro. Ella le dedicó una pequeña sonrisa, dándole una palmadita en la cabeza antes de acercarse a la mesa de centro, a pocos metros de distancia. Sus manos se cernían sobre la bandeja de los controles remotos, su televisor era complicado. Las otras chicas siempre se quejaban de que nunca entendían los controles remotos, pero ella sabía que solo estaban exagerando. Mirando dentro de la pequeña caja, sacó el control remoto principal y encendió el televisor. Las noticias cobraron vida, estremeciéndose. Bajó el volumen, justo lo suficiente como para que el comienzo del día fuera un ruido de fondo. Un bostezo le interrumpió. Al estirarse, se dio cuenta de que se había acostado con la ropa de diario. Bueno, su ropa de diario era solo otro pijama, pero tenía invitados. No podía quedarse así todo el tiempo.
Su mirada se dirigió a Kurama. Vuelvo enseguida, voy a cambiarme rápido, quizás una ducha también, le dedicó una pequeña sonrisa mientras él asentía. Se apartó del grupo en la sala y corrió a su habitación. Empujó la puerta y abrió su suite. La habitación, casi blanca, tenía pequeños detalles morados por todas partes. No tenía voz ni voto en la habitación. Siendo sincera, habría preferido una habitación más oscura, pero Celine hizo lo que quería. No todo era malo, supuso. La habitación tenía su encanto. Pósteres que Mira le había regalado estaban pegados en la pared, varios peluches cubrían su cama y la pequeña silla mullida que tenía en la habitación. Todos regalos de Zoe a lo largo de los años. Ella y Mira habían intentado contarlos una vez, pero cuando Zoe llegó a casa con 4 más, desistieron de catalogarlos todos. Tiró la ropa del día anterior en el pequeño cesto junto a la cama y abrió la puerta del baño. La ducha la llamaba y sería una tonta si se negaba. Giró lentamente la perilla de la ducha a agua caliente y retrocedió, dignándose a dejar que el agua se calentara antes de meterse como siempre. Volvió la mirada hacia el espejo. Sus dibujos brillaban por todo su cuerpo, anaranjados, extraños. Brillaba muchísimo. Cada color solía tener un significado diferente. Rosa para la vergüenza, morado para la vergüenza, y arcoíris cuando actuaba. Pero naranja. Eso era nuevo. Con un pequeño suspiro, se apartó del espejo y volvió a la ducha. Su mano probó suavemente el agua antes de entrar. Perfecta, justo la temperatura adecuada. Un débil grito de "pero mira". Atravesó las paredes, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Esas chicas nunca cambiarían. Lentamente, comenzó a lavarse. El dulce aroma a trufa la recibió mientras se frotaba el gel de ducha, aliviando los dolores de dormir sobre las colas de Kurama. Su cabello era otra historia, pues le tomaba casi 20 minutos lavarlo con champú y otros 20 con acondicionador. Era la parte del día que más tiempo le quitaba. Por suerte, no tardó mucho en enjuagarse después. Al salir de la ducha, respiró el aire húmedo, pero más fresco, del exterior. Tomó una de las muchas toallas de felpa de la habitación y comenzó a secarse lentamente. La normalidad la reconfortaba. Tener a Kurama allí era genial, pero era muy extraño tener a otro demonio en casa. Finalmente, al llegar a la coronilla, intentó frotarse la cabeza para quitarse la humedad. Palabra clave. Intentó. Con un grito agudo, dejó caer la toalla. ¿Qué demonios? Extendiendo la mano hacia el espejo, se secó el vapor con desesperación, solo para verse de repente. Solo que no se veía muy bien en comparación con cómo se veía antes de ducharse. Encima de su cabeza, colocadas como si siempre hubieran estado allí, había un par de orejas de zorro de color púrpura y blanco. ¿Qué demonios? Hola. Soy Linebreaxan. Kurama disfrutaba de la compañía de los dos humanos. Eran muy animados. Era un cambio agradable de la calma que él y Naruto tenían en la cueva, pero un pensamiento lejano lo rondaba. Por la forma en que discutían, era casi como habían sido Naruto y Sasuke, y si hubieran aliviado la tensión sexual entre ellos. La sola idea le bastó para soltar una risita. Naruto nunca lo había visto. Pero Kurama sí, siempre. Ese maldito mocoso Uchiha siempre había tenido más posibilidades que esa chica Yuga si simplemente hubiera admitido sus defectos. Por desgracia para su cachorro, los Uchiha nunca fueron conocidos por admitir sus defectos. Mirando a las dos mujeres en el suelo, Kurama se alegró un poco de que no lo hubieran hecho. Un grito atravesó la serena mañana, proveniente de la sala de estar de la casa. Kurama se puso de pie en un instante. En silencio, se alegró de ver que los dos compañeros de su joven Ki también estaban en alerta máxima. Los dejó tomar el control mientras corrían rápidamente hacia una parte del edificio en la que no había estado antes, un amplio pasillo. Al final del pasillo, a la izquierda, encontraron una puerta grande. Cerrada. Porque, por supuesto, ella cerraría la puerta con llave cuando tuvieran visitas. Era simplemente sentido común, pero Kurama nunca había odiado tanto el sentido común como en ese momento. Rumi. Rumi, ¿estás bien ahí dentro? Mira golpeó la puerta, olvidando toda la suavidad y la delicadeza mientras casi derribaba la aparentemente robusta puerta. Rumi.
Cariño, ven y déjanos entrar. ¿Te caíste? Necesitamos el botiquín. Zoe parecía casi frenética. Era adorable. Si no hubiera estado tan preocupado por Rumi, quizás se habría burlado de ella. Suavemente, empujó a los dos cazadores hacia un lado con la cola. Respirando hondo, se preparó para derribar la puerta y entrar en la habitación, con la esperanza de ayudarla. Lo único que lo detuvo fue lo único que pudo. Chicos, estoy bien, solo, denme un minuto para vestirme. Tengo que ponerme presentable y no, ya saben, desnuda. Rumi estaba a salvo. Eso era bueno. Un suave suspiro recorrió sus fauces mientras se recostaba contra la pared. El amplio pasillo apenas era lo suficientemente grande para él y sus colas. Los tres permanecieron sentados, esperando a que ella les abriera la puerta. Hola. Soy Linebreaxan. Bueno, Rumi quizá entró en pánico, solo un poquito. Orejas. Tenía otro par de orejas. Sus manos se deslizaron de sus orejas humanas normales a las nuevas orejas demoníacas que parecían haberle crecido en medio de una ducha. Dios mío, qué sensibles eran. ¿Por qué le habían crecido? ¿Por qué ahora, precisamente? Mirándolos con vacilación, examinó su extraña nueva incorporación. En general, combinaba con el mismo tono de morado que su cabello. Pequeños mechones blancos de pelo adornaban las entrañas. Eran adorables. Mierda, Zoe iba a enloquecer. Mira, podría seguirla. Joder, nunca iba a superar esto. Rumi respiró despacio, intentando no entrar en pánico. Esto estaría bien. Lo resolverían todo, siempre lo hacían. Juntos. Reprimiendo el pánico que se acumulaba en su pecho, se agachó y recogió la toalla que había tirado. Empapada. Con un profundo suspiro, la colgó para que se secara y cogió otra toalla seca del montón. Lentamente, se secó el cuerpo, empezando por los pies y subiendo por las piernas, hasta la parte baja de la espalda, solo para encontrarse con un obstáculo. Un obstáculo esponjoso y empapado. Un fuerte gemido le atravesó los labios. Sintió ganas de llorar. Se apartó el pelo a un lado, se dio la vuelta y se miró al espejo una vez más. Mierda. ¿Por qué tuvo que crecerle una cola? La cola, al igual que las orejas, combinaba con el color morado de su pelo, con un poco de pelo en la punta de un blanco puro. ¡Ay, no! ¡Dios mío! Zoe se iba a desmayar al ver a Rumi. Con un bufido de frustración, empezó a secar la cola. Su pelaje era mucho más grueso que el suyo, y también más denso. Dios mío, iba a ser una pesadilla limpiarla. Finalmente, la secó, y también el resto del cuerpo. Ahora solo quedaba un problema por resolver. ¿Qué carajo se supone que debo ponerme? Rumi entró con dificultad en su armario. Era muy diferente del armario que compartían Unter/X. Solo ocupaba una planta. Estaba abarrotado de ropa, tanto vieja como nueva. Sus manos rebuscaban distraídamente entre las perchas a ambos lados mientras se adentraba en la habitación. Miró, apartando ropa tras ropa. Menos mal que había invertido en un armario con calefacción, o si no, se habría congelado mucho antes de encontrar algo que por fin pudiera ponerse. Con un leve zumbido triunfal, sacó unos pantalones del perchero, unos shorts de tiro bajo de una sesión de fotos olvidada hacía tiempo. Sonriendo, se los puso. Eran cómodos, desde luego no es algo que usaría normalmente con invitados, pero ¿acaso los mendigos no pueden elegir? Se puso una camiseta extra grande y cómoda que estaba casi segura de que era de Mira, y se enfrentó a la puerta. Joder. Este iba a ser un día increíble, ¿verdad? Caminó vacilante hacia la puerta. ¿Qué dirían? Estos eran mejores que sus patrones, ¿verdad? Al menos eran mucho más bonitos. Está bien, estoy listo. Apenas había abierto la puerta cuando ésta se abrió de golpe. Mira y Zoe irrumpieron en su habitación, listas para luchar contra quien la hubiera lastimado. Tardó un instante. Los segundos transcurrían mientras esperaba que finalmente la vieran. Finalmente, vio que los ojos de Mira se posaban en los suyos, solo para alzarlos de golpe, abriéndose de par en par al ver las dos masas peludas en su cabeza. Distraídamente, Rumi se dio cuenta de que había empezado a menear la cola nerviosamente.
Dios mío, eso iba a ser una señal inequívoca a partir de ahora, ¿no? Mira se quedó boquiabierta, intentando articular palabra. Finalmente, unos segundos después de Mira, Zoe la miró, boquiabierta y sonriendo mientras intentaba hablar, pero la aparición de Rumi también le interrumpió. Sorpresa,